Bien amigos, nos gozamos en nuestro Papá Dios y hemos entrado a la parte central del programa y el tema es ¿cómo estamos creyendo en Dios? ¿Cómo estamos creyendo en Dios? ¿Cómo está usted creyendo en Dios? A veces creemos en Dios o a veces solamente nos basta decir yo creo, porque hay mucha gente que dice yo creo en Dios y me basta. Otros dicen yo creo en Dios y punto, sin importar muchas veces cómo estamos creyendo. Unos creen en Dios a su manera, a su libre razonamiento, a su punto de vista. Unos creen en Dios a su parecer. Yo he preguntado muchas veces a muchas personas y le digo, ¿usted cree en Dios? Sí. Y muchos me han respondido, yo creo en Dios a mi manera. Y otros dicen, yo creo en Dios, pero creen en Dios por costumbre, por tradición, porque recibieron de sus padres esa tradición, esa costumbre de creer en Dios, pero muchas veces creen en un Dios en una forma literal o creen en Dios como una religión, pero no creen en Dios por convicción de la palabra de Dios o por convicción de que Dios realmente es Dios y Dios existe y Dios demanda muchas cosas de nosotros para que nosotros podamos cumplir y obedecer. Jesús le dijo a los maestros de la ley, a los fariseos, a los saduceos, hombres religiosos que conocían mucho de la ley, del Torah, les dijo, ustedes han dejado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. En otra parte también Jesús le dijo a aquellos hombres religiosos, ustedes atan pesadas cargas a los hombres, pero ustedes no pueden llevar ni siquiera esa carga unos cuantos metros o una milla. Y vemos que Jesús siempre tenía estos encuentros con las personas religiosas que decían, yo creo en Dios, pero no estaban creyendo en Dios conforme al mandamiento de Dios, conforme a la palabra, sino conforme a sus costumbres y tradiciones que habían adquirido de los hombres, de los padres, abuelos, bisabuelos. Y más adelante también Jesús le dijo a los religiosos de esa época, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque a veces a Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos traspasan el mandamiento de Dios y comen con las manos sin lavarse? Y Jesús le dijo, ¿y por qué ustedes también traspasan el mandamiento de Dios? No cumplen con el mandamiento de Dios, porque ¿qué mandó Dios? Honren a su padre y a su madre, pero sin embargo ustedes ¿qué hacen? Ustedes le dicen a su papá, la ofrenda que tenía que darte se la tuve que dar a Dios. Hipócritas, porque ustedes han debido de hacer lo uno y lo otro, han debido de darle a Dios y también a sus padres la ofrenda que tenían que darle, que le correspondía. Entonces, vemos con esta enseñanza de que muchas veces el hombre dice yo creo en Dios, pero está creyendo en Dios o a su manera, o a su razonamiento, o a su parecer, pero no está creyendo en Dios conforme a su palabra. Y muchas veces el hombre está creyendo en Dios bajo su religiosidad o por tradición o costumbre de hombres y no por la convicción de la palabra de nuestro Dios. Encontramos a personas que equivocadamente dicen que aman a Dios, que creen en Dios, que honran a Dios, pero su corazón está lejos de Dios porque no están haciendo la voluntad de Dios. Dicen, yo creo en Dios, pero toman, fuman, se emborrachan, le pegan a la mujer, hablan grosería, de su boca salen sapos y culebras, maltratan a los hijos, unos roban, otros matan, otros adoran imágenes, ídolos, cometen inmoralidad sexual, unos le sacan la vuelta a su mujer, practican adulterio, otros fornican porque están cometiendo sexo antes del matrimonio y otros practican homosexualismo, acostándose hombres con hombres y mujeres con mujeres y dicen yo creo en Dios, pero solamente de labios
lo están haciendo porque su corazón está lejos de Dios, porque no están haciendo la voluntad de nuestro Dios. Porque por las mismas razones por las cuales murió Cristo en la cruz, por las mismas razones por las cuales Cristo murió en la cruz, son las mismas razones que practican desmereciendo el sacrificio de Jesús en la cruz. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, murió por nuestras rebeliones, murió por nuestras iniquidades. Cristo Jesús murió por los homosexuales, murió por las lesbianas. Cristo Jesús murió por los que cometen adulterio, por los que cometen fornicación. Cristo Jesús murió por aquellos que maltratan a su esposa, maltratan a sus hijos. Cristo Jesús murió por aquellos que roban, que matan. ¿Y sabes qué? ¿Sabes para qué murió? Para que ya no lo hagan, para que ya no sigan viviendo en el pecado. Pero sin embargo, muchos dicen yo creo en Dios, pero solamente de labios, porque su corazón está lejos de Dios, porque no hacen la voluntad de Dios, porque por las mismas razones por las cuales Cristo murió en la cruz, son las mismas razones las que están practicando día a día, desmereciendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz, sacrificando o crucificando otra vez a Jesús en la cruz por sus actitudes. Isaías dijo en el capítulo 53, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesús lo llevó allí en la cruz todo. ¿Y sabes para qué? Para que ya no anduviéramos haciendo lo mismo que antes hacíamos. Pablo dijo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores Jesucristo su Hijo murió por nosotros. El pecado es toda actitud que es contrario a la voluntad de nuestro Dios. Y si practicamos el pecado, la Biblia dice que la paga de nuestro pecado es muerte espiritual, separado de Dios. Isaías 59, en el versículo 2, dice la palabra que por nuestras iniquidades y nuestros pecados, Dios se separó del hombre. Y dice la palabra de nuestro Dios que ya no quiso ni ver nuestro rostro por el pecado. Pero nuestras iniquidades, dice la palabra de Dios, causaron separación entre Dios y nosotros. A veces equivocadamente estamos creyendo en Dios, haciendo pues equivocadamente cosas que a Dios no le agrada. Equivocadamente celebramos a veces fiestas patronales, adorando imágenes, ídolos, diciendo es Dios en esa imagen, es Dios, pero sin embargo Dios ordenó a través de su palabra que no honráramos imagen ni ídolos. En Éxodo, en el capítulo 20, del verso 4 al 5, dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, o debajo de las aguas, o debajo de las aguas, o de la tierra. No te inclinarás a ellas, dice la palabra, ni las honrarás. O sea, esta palabra honrarás significa venerar. La palabra, a veces nosotros le decimos a alguien que Dios dice que no hay que venerar o que no hay que adorar imágenes o ídolos, pero dicen, no, nosotros no adoramos, nosotros lo que hacemos es venerar. Pero la palabra honrar en el latín es veneratis otis. Veneratis otis significa honrar, significa venerar, significa respetar. Y la palabra de Dios dice, ni las honrarás, o sea, ni las respetarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y miren lo que dice la Biblia también en Éxodo capítulo 20, en el verso 23. No hagas conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz y tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mí. Vendré a ti y te bendeciré. Si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. ¿Se dan cuenta? A veces equivocadamente estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. A veces equivocadamente estamos allí celebrando equivocadamente fiestas tradicionales, costumbristas, como por ejemplo el Coyoriti, Torre Chayo, la Candelaria, venerando imágenes, ídolos, y que muchas veces en estas fiestas patronales hay hasta borracheras y hasta inclusive hay vilezas. La gente se emborracha, la gente se droga,
baila, se divierte. Pero Dios no nos ha llamado para eso, Dios nos llamó para santidad. Y Dios quiere que el hombre se separe del pecado a través de Jesucristo cuando lo recibimos como Salvador. A veces por ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios, estamos practicando estas cosas, estamos pecando contra Dios. Y en la Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, y eso está en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de sus maldades, como también lo dice en Hechos 26:20, a que se arrepientan y se conviertan al Dios vivo, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dios nos ordena cambiar de actitud hacia nuestro Creador o sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Estamos celebrando a veces equivocadamente, creemos en Dios de una forma tan equivocada que estamos celebrando el carnaval y decimos, sí, yo creo en Dios, y estamos ahí celebrando el carnaval, danzando, bailando, brincando, tomando y haciendo cosas terribles, creyendo que Dios aprueba esas cosas, cuando en realidad esa celebración del carnaval no es otra cosa que una fiesta pagana de los cananeos a su dios Baal, que era un dios de los deseos de la carne. Y en estas fiestas paganas la gente se disfrazaba, la gente bailaba, danzaba, hacía cosas terribles para rendirle culto a su dios Baal. Pero la gente muchas veces equivocadamente está celebrando cosas, tradiciones y costumbres que no van conforme a Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, sino a los rudimentos de este mundo. Y lo único que están haciendo es desobedecer a Dios, vivir una vida como a Dios no le agrada, honrar a Dios solamente de labios, aunque el corazón esté lejos de Dios, cuando en realidad lo que estamos haciendo es irnos más y más profundo a las tinieblas del pecado. Dios nos ha llamado para santificación. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses que tenemos que hacer morir ese deseo de la carne. Si hemos resucitado con Cristo Jesús, tenemos que buscar las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y tenemos que poner las cosas, o tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, no en esas pasiones o deseos. El día de ayer hablamos acerca de la amistad con el mundo y la amistad con Dios. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el mundo están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleito, ira, contienda, borrachera, idolatría, hechicería, enemistades. Son deseos de la carne que están contra el espíritu, y aquellos que practican tales cosas, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, verso 19, no heredan el reino de Dios. Es por eso, amigos, que tenemos que buscar a un Dios verdadero. Tenemos que buscar a nuestro Dios verdadero. No a través de una religión, sino a través de la palabra de Dios, que es vida. Porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida. Jesucristo es vida. Y Jesús no vino para traer una religión, sino Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Así que, mi querido amigo, tenemos que vivir como Dios nos manda. En toda la Biblia encontramos que Dios ordena y manda que el hombre tiene que ser santo. Le dice al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, sean un pueblo santo, sean santos. Y hasta el día de hoy sigue diciendo Dios a través de su palabra. Vemos por medio del apóstol Pablo y por medio del apóstol Pedro en su primera carta de Pedro, donde dice la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y la palabra santidad significa apartarse del pecado, ya no practicar el pecado. Tenemos que cambiar de actitud. No podemos decir yo creo en Dios, pero sin embargo hacer algo que a Dios no le agrada. La paga de nuestro pecado es muerte. Y si vamos a vivir diciendo yo creo en Dios, pero no haciendo la voluntad de Dios, en algún momento de nuestras vidas, cuando estemos en la presencia de Dios, Él nos va a preguntar y nos va a decir: ¿ustedes hicieron mi voluntad
¿qué vas a responderle? No, Señor, yo creí en ti, pero no hice esto ni hice el otro. Y Dios le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles rebeldes. Pero Dios no ha preparado el infierno para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles rebeldes. Pero sin embargo, mucha gente está yendo a ese lugar de tormento. ¿Sabe por qué? Porque está desobedeciendo a Dios y está desmereciendo el sacrificio de Jesús en la cruz, porque las mismas cosas por las cuales Jesús murió en la cruz son las mismas cosas las que se está practicando y por las que Cristo murió para que ya no lo hagamos, como es el pecado, la idolatría, la brujería, la hechicería, como es el robo, como es el adulterio, la fornicación, como es la adoración de ídolos, de imágenes, como es el homosexualismo, que hay mucha gente que dice que eso es amor, pero sin embargo para Dios eso es abominación, esa práctica. Y con esto yo te quiero decir que Dios no aborrece a aquellas personas que tienen esta inclinación, sino al contrario, Dios las ama y los ama. ¿Sabes por qué? Porque Jesús murió en la cruz para darle una vida nueva. Jesús dijo en Apocalipsis, yo haré nueva todas las cosas, pero todo está en que usted le reciba en su corazón como único Dios verdadero y vas a ver que las cosas van a cambiar en tu vida. Todo va a cambiar en tu vida y todo va a ser bendición para tu vida. Te animo a que busques de Dios, te animo a que reflexiones en Dios. Este programa ha sido hecho para que usted reciba bendición de parte de Dios a través del mensaje de la palabra de Dios, a través de la música, de la oración. Este programa tiene como propósito acercarte a Dios, llevarte a Dios, pero todo depende de usted, mi querido amigo, que usted tome una decisión y una determinación en su vida de aceptar a Jesucristo en su corazón y de creer en Dios conforme a su voluntad, de creer en Dios por convicción, no por casualidad, ni por tradición, ni por costumbre, sino por convicción realmente. Vamos a hacer una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias en esta tarde por tu palabra que has hablado a mi corazón, a mi vida. Yo reconozco que he hecho cosas que a ti no te agradan. Reconozco que he practicado idolatría, hechicería, brujería y tantas cosas, Dios mío, he hecho por ignorancia. Mas ahora conozco tu palabra y sé que tu palabra es la verdad. Sé que Jesús murió en la cruz por mis pecados y ahora me arrepiento de todo ello y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sana mi corazón, limpia mi corazón de toda mala conciencia y ayúdame, Padre Dios, a ser una mejor persona, a ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo, las mujeres, mejores esposas, los hijos, mejores hijos. Papito Dios, gracias por tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel cada día de mi vida, hasta que tú vengas y me lleves, Señor, en gloria, o hasta que yo vaya, Dios mío, si es que la muerte, Dios mío, física me sorprende. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor y por tu perdón. Amén y amén. Si usted, amigo, ha hecho esta oración, créame que usted ahora es un hijo de Dios y lo invito a que usted congregue en una iglesia evangélica, la que esté más cerca de su casa. También te invito a nuestra congregación que está ubicado en Girón Jaime Troncoso, en la cuadra 7, en una cuadra antes del Colegio San Isidro, entre la 28 de julio y la Jaime Troncoso. Así que los esperamos. Los días de culto son los días martes, los días jueves a partir de las 7 de la noche y los días sábados. Así como también los domingos tenemos culto por la mañana, desde las 10 de la mañana, culto escuela dominical, y por la noche culto evangelístico. Dios lo bendiga. Vamos a una pausa comercial rápidamente para luego ya despedirnos. Adelante.